eran reglas de Pride. Era un round de 10 y uno de 5. Soccer kicks, Sí, yo hice 5 peleas con reglas de Pride. Cuando te involucras como entrenador en el proceso de alguien, te enamoras de ese proceso. O sea, yo no voy a renunciar. Yo no los voy a abandonar. Y si ya estuvieron rozando esto, lo van a conseguir si quieren. ¿Qué tal, amigos? El episodio de hoy tenemos a un invitado que ya tenía mucho tiempo que quería aquí en mi podcast, quería platicar con él, quería crear contenido con él porque sé que nos va a compartir experiencias muy enriquecedoras, muy interesantes. ¿Qué tal, Coach Will Peregrina? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Gracias por la invitación. Yo también ya estaba pidiendo venir. Sí, ya había invitado a varios de sus alumnos, había estado aquí Hammer, Alan Domínguez, y creo que ya, de Samurai FC son los que he tenido aquí en mi programa, que ya llevo 35 episodios, este va a ser el 36, Sí. ahí la llevamos. Bien, profesor, sé que es una eminencia en lo que es el coacheo de artes marciales mixtas. Usted es entrenador de Alan Domínguez, de Saray Orozco, de Mauricio Partida, de Axel Osuna, que acabamos de ver el monstruo que es arriba del octágono apenas hace una semana en el Lux pasado. Y bueno, me interesa mucho saber un poco de su historia y sé que a mi audiencia también le va a interesar bastante. Entonces, siempre comienzo esto de una manera cronológica, así es como trato de llevar mi podcast. Y para iniciar de la raíz, coach, sé que nació en 1975. Más que nada, su Así es. infancia se desarrolló a finales de los 70 y todos los 80. ¿Me, Así es. me puede describir a grandes rasgos cómo fue su infancia, más o menos cómo era su entorno familiar? ¿Vienes de una familia de muchos hermanos, de pocos? Más o menos para Ok. comprender. Antes que nada, gracias por lo de eminencia. No me considero todavía eso. No sé si un día lo sea, pero te agradezco mucho. Era muy diferente los tiempos en esos años, ¿no? Creo que a partir de que llegó el Internet a nuestras vidas, todo cambió, pero en ese tiempo todo era mucho más orgánico, ¿no? La vida era totalmente el día a día en el sentido de que las experiencias se quedaban únicamente en la memoria, por ahí en un carrete de fotos que de repente pudieran haberte tomado algo, pero las experiencias eran mucho más también quizás fuertes, porque uno también buscaba quedarse con el recuerdo de las cosas desde niño, ¿no? Ajá. Hoy sí ya sigo viendo a los jóvenes desde muy temprana edad capturando momentos en su teléfono, en sus aparatos. En ese tiempo no. Sí, finales de los 70s, principios de los 80s. Yo vengo de una familia solo tengo una hermana y viví todo el tiempo en Guadalajara. Yo nací en Guadalajara, me fui 2 años a la Ciudad de México por trabajo de mi papá y me regresé aquí. Entonces prácticamente toda mi infancia la he desarrollado en Guadalajara y pues no te puedo yo decir que tuve alguna cuestión, o sea, no me abandonaron en un camión de bomberos, ni mucho menos, Sí. pero sí particularmente podría decir que yo crecí de repente con ciertos miedos, ¿no? O sea, hoy en día ya no me pesa decirlo, pero sí, o sea, fui un niño que en su momento tenía, quizás por mi mente que era muy volátil, también empezaba yo a crear escenarios catastróficos desde que era muy pequeño, pero eso nunca me limitó a explorar, a salir, a ver qué pasaba. Te repito, eran tiempos en los que a los 8 años tú puedes agarrar tu bicicleta, irte y regresar en la noche y pues ahí se enteraban como fuera, pues, Sí. más que Yo, nada. yo soy del 83 y también me Sí, tocó, sí, me tocó una infancia en la que yo desde los 7, si no es que, yo creo que desde los 7 años ya me salía a andar en bicicleta con todos mis amigos de la sí, cuadra y andábamos por todos lados y explorando exactamente. terrenos.
agarrando ratones y Literalmente alacranes. así. Hoy en día ya no. O sea, ¿estás de acuerdo que hoy en día es más difícil? La seguridad nos ha metido en más cotos, ¿no? Ya salir no es tan fácil, pero en ese tiempo era una exploración gigantesca. Yo sigo por ahí algún perfil en Instagram de cosas de los 80s y pues sí sigo viendo los chavos en bici, en patineta, pues agarrabas un camión y ahí te ibas y no había manera que tus papás supieran de ti hasta que regresaras. O sea, era una vida más orgánica, más pegada a la realidad física, no a la realidad digital. Que no es que tenga nada de malo, pero sí tu contacto con el mundo real era muchísimo más tangible, pues muchísimo más fuerte. Sí, claro, no tiene nada de malo, simplemente es una realidad completamente distinta. Así Ahorita es. mencionó algo de los recuerdos de la infancia. Literalmente solo son recuerdos, los míos. Yo ni siquiera tengo grabaciones de cuando Así crecí, es. tengo una que otra foto. Entonces mis recuerdos deben de ser tal vez un 60-70% realidad y lo demás lo he inventado a lo largo de mi Yo creo vida. que sí pasa eso. Y las nuevas generaciones sí tienen así tal cual la foto, el video y toda la bitácora de todo su crecimiento. Hoy en Ahora, día yo creo que ya incluso está ahora, ya se volteó para el otro lado. Ya si no lo tienen grabado, sienten que no lo vivieron. A mí me impresionó mucho ver un video del último año, del año 2000, del inicio del año 2024 en Nueva York, y realmente están prendiendo los fuegos artificiales y no se escucha un grito de nadie porque todo el mundo está grabando el evento sin, o sea, ya no me importa vivirlo, me interesa grabarlo. Hoy en día está ocurriendo eso, ya no me importa si voy a un concierto disfrutar, no me importa disfrutar el concierto, lo estoy viendo a través de la pantalla porque lo quiero tener guardado. Siento que si no lo guardo en digital no existió y pues eso a mí ya se me hace que ya se volteó tan poquito para el otro lado. sí, es una locura. Bueno, yo lo veo en Lux. De pronto acaba de suceder un evento, me meto a YouTube y está la Uh-huh. pelea completa, la estelar, grabada por alguien desde el público y yo, oh, este tipo no estuvo gritando ni echando porras, estuvo No, ahí o la grabando. están subiendo en vivo. A mí, yo he visto peleas de Lux que el amigo, el hermano, la mamá, la están transmitiendo en vivo de la tele para Ah, que la vean familiares, pero si no la vieron en la pantallita, pues. exacto. Bien, coach. Más o menos a qué edad fue cuando usted se topó con las artes marciales mixtas, entró por el karate o por cuál disciplina. Sí, yo empecé con el karate japonés a la edad de 5 años. Fue mi primer contacto. Con un maestro que venía literalmente de Japón, no hablaba español, se llamaba Susumu Umezawa. Yo no sé qué hacía en Guadalajara, pero puso un dojo cerca de donde yo vivía. Mi papá empezó a ir en las mañanas y a mí me empezaron a llevar en las tardes. O sea, pero sí tenía 5 años, quizás no, 4, porque fue en el 79. Entonces tenía entre 4 y 5 años cuando me llevaron a mi primera clase de karate. ¿Y cómo se comunicaba con él? ¿Hablaba muy poco español? O... Él hablaba muy, pues hablaba, es que sí era, eso no era la old school, era la ultra old school, o sea, porque él enseñaba karate como lo enseñaban en Japón. Y peor, porque lo enseñaba como lo enseñaban en Okinawa, que era diferente a Tokio. Todavía era una cuestión todavía más áspera, ¿sí? Y, y él empezaba con el tema de pues, tratar de comunicarse con pues con ademanes y con las formas y poner los movimientos y empezar. Él obviamente con el tiempo empezó a dar sí, no, alto, ahora, pero básicamente la clase pues era en japonés y ahí, pues como fueras entendiéndolo y te regañaba en japonés, no sabías ni por qué te estaba regañando, pero pues algo estabas haciendo mal. Y Bien. sí, fue una experiencia muy dura, pero por otro lado, pues fue muy enriquecedor conocer un maestro que todavía llegó con una enseñanza plenamente de Oriente, pues. Bien. ¿Cómo podría describir esa experiencia? ¿Le agradó? ¿Se enamoró del deporte rápido? No, ¿Le costó? no, ¿No? ahí por supuesto que no. No, no, porque a los 4 años, yo, mira, sería muy romántico que te dijera,
es que ese maestro me metió la fila. La verdad es que no es cierto, la verdad es que a mí me aterraba ir a esa clase. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque era una cuestión muy dura. Yo, te soy sincero, yo venía de una cuestión en la que en la Ciudad de México yo no veía mucho a mi papá, entonces era un niño un poco más inseguro. No sé si por eso me metieron. Ahí estuve un rato, pero al principio no fue para nada agradable. O sea, a mí no me gustaba ir. No, para nada me gustaba ir. Y a mis compañeros yo ve que tampoco. De repente te castigaban, no sabías por qué. Usaba fuerza física. O sea, sí te pegaba, sí te daba con un palo. No duro, pero pues a un niño de 4 como le des no le va a gustar. Sí traía una escuela un poquito diferente a lo de hoy. Hoy yo lo que le digo a mis alumnos, si yo los tratara, a los alumnos en el gimnasio tenemos niños, si yo los tratara como a mí me trató mi maestro, ahorita ya me hubieran demandado 20 veces, tendría denuncias, grupos de personas aquí afuera haciéndome una marcha, o sea, era otro tiempo, era otra escuela, pero creo que era parte de lo que en ese tiempo eran las artes marciales, pues. No digo que ahorita estén mal, pero era una enseñanza pues, mucho más orientada a un estilo de vida, a un sistema de defensa, no a un deporte. En ese tiempo el karate no era un deporte, era una manera de vivir y una manera de pensar y un sistema de defensa personal. Sí, claro, son otras épocas, antes era otro tipo de educación. Precisamente ayer estaba platicando con mi mamá y hablábamos de eso, de la educación de mi padre que nos dio a nosotros. O sea, todavía era de la vieja escuela. Pues, él también tuvo unos padres que no eran tan afectivos y era más rígido. Ahora todo es más suave. Y obviamente, pues, si alguien va a una academia de karate, pues los padres esperan que el instructor sea igual que ellos. Ahora se han tenido que adaptar. Exactamente. Yo empecé también de muy chico, como a los 5 años, supongo, por el Lima Lama, y la verdad es que me tocó un maestro bastante noble, tranquilo. Después, ya más grande, como en secundaria, estudié un poco o practiqué un poco de Karate Do Chidu Ryu Ajá, Chito y Ríos. Chitu Ryu, sí. Lo único que recuerdo es el Ich, Ni, Sa, Chi. Sí. Y también era un maestro bastante rudo. No voy a decir el nombre, era muy conocido aquí en Tampico. De hecho, hasta tuvo problemas legales porque se peleó con Yes. un mecánico y me acuerdo que me daba clases y permítame tantito y se escondía atrás y le gritaba a la esposa. Era una cosa media Sí, heavy. sí, sí, era así. Sí. ¿Siguió estudiando con este profesor que venía de Japón durante cuánto tiempo? Yo creo que es que tuve 2 etapas con él. Yo creo que duré como 2 años, o sea, como por ejemplo hasta los 6, 6 y medio, y luego me salí y regresé con él, pero ya él traía una idea más comercial, pues más amigable en el sentido de que ya hablaba más español, pero él ya tenía como una persona que le ayudaba, otro maestro, que era de sus primeros cintas negras, y que pues ya era una persona grande, tenía 20 y tantos años. Y volví a estar con él otros 3 años, yo creo. O sea, como ya hasta entrada a la adolescencia quizás, porque si 7, 8, 9, 10, o sea, como a los 13 más o menos seguí y estuve con él, Bien. más o menos. ¿Y el entrenamiento ahí ya había combate, a pesar de que eran niños, o eran más catas? Desde los 4 años había combate sin Bien. protecciones. O sea, ahí no había espinilleras ni guantecitos, o sea, era un combate de karate. O sea, sí había, se supone que una parte del karate es poder manejar tu poder, tu fuerza, ¿no? Entonces tú podías tener que saber conectar, pero pues con un control, el autocontrol, el conocimiento del cuerpo y de la energía, pues hacías un combate en el que, en teoría, no te tendrías que pegar tan duro, pero pues de repente, pues sí te pegabas, ¿no? O sea, era una cuestión, sí, pero no había protecciones en ese tiempo. Pero Bien, ya había. perfecto. ¿Cómo siguió su evolución dentro del mundo de las artes marciales? Porque estuve haciendo un poquito de investigación y la verdad desconocía que había peleado usted profesionalmente MMA.
Tiene unas Sí, peleas en Tapology alrededor del 2010. está horrible lo de Tapology porque yo tengo un récord de 8 ganadas, 3 perdidas Ok. en Bien. MMA. Sí, pero en ese tiempo, como los eventos todavía no entraban en Tapology, pues, o sea, sí. Ahora, antes de eso, digo, si me regreso, eh, de ahí me salí un tiempo y conocí a un maestro que hacía taekwondo, ¿sí? Queriendo cambiar un poco ya de conocer un poco más, me metí al taekwondo. Él era mexicano, pero también tenía un maestro coreano, también de los primeros coreanos que llegó. Y estuve con él más o menos, o sea, estuve mucho tiempo porque pues unos 6 años haciendo taekwondo, pero lo que me gustaba es que no era el taekwondo típico olímpico, era un taekwondo mucho más tradicional, más parecido al karate, donde sí había algunas combinaciones a la cara, o sea, sí se permitían algunas barridas, o sea, no era olímpico, no era así. De hecho, ahí empezábamos a entrar a torneos de artes marciales con otras artes marciales, no de taekwondo, o sea, él no nos llevaba a torneos de taekwondo, nos llevaba a torneos abiertos, donde Bien. entraba Lima, Lama, karate, kung fu, el Shaolin de los 6 dragones y todo lo que te puedas imaginar, eran todas las artes marciales contra todas las artes marciales. Este, y y ahí saqué el primer Dan. Y ahí luego lo que ocurrió fue lo que en Guadalajara yo llamo el gran cambio estructural del arte marcial. O sea, y muy poca gente lo conoce, yo se lo sé, alguna gente lo he platicado. En Guadalajara no había nada más. Ahora, también estamos hablando, acuérdate que no hay internet, no hay nada, ¿no? Claro. Llegó una persona de Estados Unidos y puso un gimnasio y le puso unas letras que sean kickboxing. Pues imagínate. O sea, estoy hablándote del 90, Bien. 90, más o menos. 90, 91. Y lo único que nosotros conocíamos eran 2 películas. Contacto Sangriento de Van Damme, Claro. Kickboxer de Van Damme y por ahí algunas otras. Para Bruce esto yo te Lee, quiero Chuck Norris. yo ya había consumido 3 vueltas todas las películas de artes marciales que había en ese tiempo en Videocentro. No existía Blockbuster todavía. Todas las películas de Shaolin, todas las de Chuck Norris, todas las de Don de Dragon Wilson, todas, obviamente las de Van Damme y lo que se pudiera ver, buenas o malas, ya todas las había visto. Pero obviamente en ese tiempo a todos, Kickboxer y Bloodsport eran como el top. Por ahí hay otras joyitas, pero eso era lo que llamaba la atención. Wow, tailandeses, ¿cómo es esto? ¿Qué es el Muay Thai? Esta persona había peleado kickboxing profesionalmente en Estados Unidos, tenía nociones de lucha y de jiu-jitsu. Ok. O sea, para nosotros era un despertar de abrir los ojos de wow, ¿no? Eh, en ese inter tuve un acercamiento con otras disciplinas, quise ver el Kung Tao, que es el Kung Tao Silat, que es un sistema de defensa que viene de Indonesia, que es muy agresivo, que es un poco más totalmente defensivo porque pues va a los ojos y a las partes blandas y a la garganta, pero pues quise experimentar eso. Estuve buscándole, pero luego dimos con este cuate que empezó a revolucionar todo el tema, porque de repente empezó a dar clases de kickboxing, de Muay Thai, con unos shorts de Tailandia. O sea, pues imagínate para nosotros lo que era. Y empezó a dar un poquito de jiu-jitsu, se trajo un luchador de Estados Unidos y Bien. trajo otro cuate de sambo. Entonces, pues él ahí se abrió el mundo. Ahí estábamos los que hoy en día, pues, andamos siendo coaches ya, como Pancho Grasso, Claro. Tito Castro, ¿sí? Gente que empezó ahí y que luego empezó a darse cuenta de que había un mundo gigantesco por ahí y a experimentar otras cosas como dar una low kick, ¿no? Literal, así de loco, pues en ese tiempo. Y obviamente en el 93, pues empieza UFC. Sí, nos quedamos que estaba pues adelantado a su época, sobre todo en el año 90.
Yo cuando Sí, conocí el Jiu-Jitsu fue hasta que conocí a Roy Gracie en UFC. yo no sé él porque pues los contactos que tuvo por el mundo empezó. Ahora, te voy a decir, Jiu-Jitsu se sabía raspaje, barra de brazo y kimura, o sea, tampoco es como que, si me entiendes, fuera un erudito, pero pues eran sumisiones y a veces hasta de pie, pero de repente era abrir el mundo a las cosas. Con él, y ahí yo ya venía de la parte de la competición de haber hecho full contact. El full contact que era, pues era una especie de kickboxing porque pues, sin pateo a las piernas. O sea, Sí. o sea era como si fuera kickboxing sin pateo a las piernas, por eso se llama full contact, ¿no? Ya veníamos de hacer eso. También había hecho karate en competición y ahí con él empezó a meter más kickboxing y también trajo, él era el representante de Shidokan. Shidokan es una rama del karate que es un poquito más abierta, donde se abrió un poco a Occidente. Incluso en Japón una parte no lo quiso, otra parte sí, parecido a lo que vino es el Kyokushin, que es un karate mucho más abierto, sin protecciones, y que era un triatlón. Era 2 rounds de Shidokan, 2 rounds de Muay Thai, 2 rounds de MMA. Entonces, él empezó también a dar Shidokan aquí. Okay. ¿Cuál era el nombre de este profesor? Él se llama Scott. Scott, y tiene un apellido muy raro que no te lo puedo yo decir porque como que se cambiaba el nombre. Sí. Pero Tenemos la entonces teoría de que sí él pues, llegó a estaba aquí abrir, por otras razones. llegó a abrir un panorama completamente nuevo, abrirle la mente a muchísimos peleadores por el año y por las enseñanzas que traía. Sí. Sí, así es. ¿Qué teoría tiene de él? No sé, tenemos la teoría de que él venía o llegó aquí yo digo que venía en un programa de protección de testigos, o sea, o algo así, porque le se cambiaba el nombre y luego no hablaba mucho de ciertas cosas, pero sabía muchísimas cosas, o sea, tenía unos conocimientos de armas, de tácticas, de cosas así, que mi teoría personal es que él era pues, una onda de la CIA o de la DEA o algo así, se quemó su cover up y pues, lo mandaron para acá. Esa es Sí, mi teoría. O sí. sea, pero bueno, él sí vino y abrió todo y luego, pues en el 93 empieza UFC y pues ahí, pum, ¿no? O sea, se abrieron más opciones, que seguía siendo arte marcial contra arte marcial. Todavía no era MMA, pero pues ahí empezó. Sí, claro. Yo ahorita que menciona todo eso, así fue también mi introducción al mundo de las artes marciales mixtas. Bloodsport. Bloodsport, yo la renté y tenía 2 videocaseteras, la grabé y la veía una y otra y otra y otra vez y me encantaba, sobre todo la escena final con la música y todo eso. Y yo tenía en mi mente que todo eso era ilegal. De pronto Sí, llega el internet a mi casa, que fui de los primeros que tuvo internet de mis compañeros, porque tengo un hermano que me lleva 6 años y le encantaba la computación y todo eso, entonces tuvimos internet muy rápido y de pronto me topé con Sakuraba contra Víctor Belfort. Y ahí fue cuando dije, esto es legal y se está practicando en claro. Japón y empecé a investigar más y era una locura porque yo tardaba como una semana en descargar una pelea completa porque la ponía en Sí, las noches para que mi papá pudiera utilizar el teléfono en las mañanas y todo ese ritual ahí, bajabas 1 minuto por claro. noche o algo así. Sí, Y fácil. sí, sí, y me traumé, o sea, ya fue cuando empecé a observar más el MMA. No, es que era una investigación, porque por ejemplo nosotros, todavía ya después de eso, pues el contacto que tenías era ir a Sanborns por una revista Sí, que se llamaba Black Belt, que la mitad eran anuncios y que aparte te vendían cosas de ninjas y la otra mitad venían reportajes, pero venían siempre dos técnicas, una bien. de striking, una como de sumisión. Entonces, pues ahí las agarrabas en una secuencia de 6 fotos y pues las intentabas medio hacer. O sea,
esa era la manera en que pues tratabas ahí de ver, y a veces cosas medio muy básicas, una combinación con un pateo, pero pues era lo que había. Sí. Algo que se me viene también a la mente, había muchas artes marciales. Una que se me viene es el capoeira, estaba muy de moda en ese entonces. No existía el jiu-jitsu, por lo menos aquí en Tampico. Yo pues, soy Ajá. de Tampico, es una ciudad pequeña, la verdad. No sé si conozca por acá, pero no, Conozco no, el sí, equipo de la Jaiba Brava de Tampico Madero, claro, nada claro. más. Sí, que Pero tuvo ahí sí, sus destellos en los setentas, creo, nada más. no, sí. Sí. Y el capoeira a mí me encantaba, yo la veía como un arte marcial letal, y siento que cuando nació la UFC, Pride, estas organizaciones, empezaron a destacar las verdaderas artes marciales que eran letales o eran efectivas. Ahí fue cuando conocí el jiu-jitsu, más adelante con Fedor Emelianenko conocí el sambo, y el Sí. capoeira se apagó. El, si yo siempre les digo algo a todas las personas que siguen entrenando artes marciales y les digo, si esto fuera efectivo y real, estarías ganando millones de dólares en UFC. O sea, no hubo ningún exponente de capoeira en ningún UFC, No. porque no. Kung Fu, adiós. Todos Aikido, los sistemas, todos, el Aikido. Realmente el UFC vino a darnos la depuración de las cosas, porque incluso grandes karatecas de ese tiempo también se fueron para atrás. Me acuerdo de un cuate que se llama Fred Erich, uno de bigotito, que le dejaron el ojo hecho pedazos porque no sabía entender que tenía que subir la guardia. Pero pues el tipo era cuarto dan, tenía 25 años tirando los golpes con las guardias abajo, pues no entendía. Y él era campeón mundial, por eso lo metieron y peló. Y así varios que dijeras, ¿cómo es posible? O sea, me acuerdo el que peleó con un solo guante. Y realmente los que empezaron a destacar o eran híbridos o eran muy buenos pues, obviamente como Royce Gracie y luego los luchadores, o sea, sí. los Shamrock y esos cuates, pero fuera de ahí sí era un tema pues de depuración, de depurar las cosas, o sea, de sacar lo que realmente nos dimos cuenta. Ahora, yo te voy a decir, UFC no fue el primero en hacer esto, ¿eh? O sea, Tailandia invitó en los 30, empezó a invitar países a competir. En los 30. Ya fueron japoneses, chinos, de Corea no, pero sí fueron japoneses, sí fueron de China, sí fueron de Birmania a competir a Tailandia. O sea, eso ya era, por decirlo así, un tema de artes marciales mixtas. A lo mejor con otras reglas, pero hay una anécdota cuando el equipo de China fue a competir, los mejores chinos, imagínate, en ese tiempo, sacaron a todos de los templos, los llevaron a Tailandia, ni uno pasó el primer round. Y alegaban que era por los guantes, que su sistema era de mano abierta. Les dijeron, vente el año que viene sin guantes. Igualito, les dieron en la torre. Campeones japoneses que eran idolatrados en Japón llegaron y algunos se quedaron a entrenar en Tailandia. Ya había eso, pero eso no lo sabíamos. Pues, ¿cómo te enterabas de eso? O sea, Pero en los no había años manera de ver un 30, video. pues, Así sí. es. ¿Y existe evidencia de eso? ¿Hay videos? Y, sí, Videos no sé, pero hay un libro que se llama The Ancient World of Martial Arts ok, y vienen anécdotas de todo eso. O sea, viene cuando, no solo esa es la única, habla o sea, hay un registro. Yo creo que fotos sí hay, claro. pero pues en ese tiempo de haber sido cine. No sé si alguien lo filmó, pues, pero sí, claro, y hay récord de quiénes eran los nombres de las personas, en qué año fueron, en qué estadio pelearon. Lo voy a buscar. Sí, ¿y habrá sido legal en ese entonces o tal vez era un medio clandestino? Yo creo que en Tailandia sí, porque pues eran en un estadio. O sea, y aparte entraban en una situación de reglas, o sea, no se podía morder y cosas así. Sí, claro. Pero, pero sí, bajo las reglas del striking, pues no hubo manera. Sí. Porque yo veía, regreso de nuevo a Bloodsport, Contacto Sí, Sangriento, y allí era ilegal, eso. era totalmente ilegal. Era totalmente Sí, ilegal. no, y Y era supuestamente clandestino. está basada en historia de vida real, no sé qué tan real habrá sido. Es lo que yo siempre he dicho. Frank Dux
pues a ver, no hay videos de Fran Dux entrenando, no hay nada de él, nomás una foto. Sí. Sí. Pero eso de meterte por ahí por los pasillos y ir ahí clandestinamente, pues ya debe haber sido una aventura inimaginable. Sí, estuvo interesante. Ok, coach, pues se le abrió el panorama con este maestro que llegó con nuevas armas, conoció la UFC, entonces supongo que se despertó su curiosidad por aprender jiu-jitsu, por aprender otras artes marciales más eficaces. Así es, ahí obviamente yo empecé a perfeccionar el kickboxing y el Muay Thai, ¿no? O sea, para que no se enojen los maestros de Muay Thai, en ese tiempo es lo que se podía, ¿me entiendes? Y ahí estuvimos un rato, porque ya te estoy hablando de que fue una década, o a lo mejor del 2003, del 93 al 2003. Sí. Ahí ya, pues llegó internet, ¿sí me entiendes? Empezó a haber más crecimiento de otras áreas, empezamos a ver más cosas, ya podías entrenar más cosas, pero yo creo que fue hasta el año 99 cuando ya vinieron brasileños, ¿sí? O en el año 2000 o 2001, le voy a checar bien el dato, que este mismo maestro se trajo a los primeros brasileños a Guadalajara. Bien. Eran dos hermanos, los Salomao, que venían representando a Carvalho, a Edson Carvalho, que a Edson Carvalho ya había peleado MMA en Brasil y todo, y ellos obviamente fueron los que realmente abrieron el panorama del jiu-jitsu aquí. Ya había lucha, ya la gente lo conocía. En Guadalajara concretamente fueron los primeros que realmente pusieron una academia de jiu-jitsu brasileño en forma. Y el tema que viene, lo más importante, es que en el 2003 empezaron los primeros eventos de MMA grandes en Guadalajara. Ahí. Yo peleé mi primera pelea de MMA como tal en el 2005. Bien. Ya estaba grande, pero pues... Que tenía alrededor de 31 31 años. 31. Todavía estaba bastante fuerte. Todavía, sí, pero pues es que imagínate, pues fue mi debut de MMA. Digo, ya había hecho kickboxing, ya había hecho... Sí, no, ahorita debutan a los 17 años. Exacto. Sí, el pero caso bueno, de Abdi. Sí, fue lo que tocó, pero... Y empezó el boom del MMA en Guadalajara en el 2003, 2005, en esa parte. Sí. Menciona ahorita que siguió entrenando kickboxing y todo lo que es striking. Y yo siento que hasta la fecha sigue siendo como que su fuerte. Tiene a Alan Domingos, sí, ya no me equivoco. Tiene a Alan Domínguez, tiene a Hammer Partida, que su base es la lucha, y hemos visto una evolución del striking increíble en ellos. De hecho, la última pelea de Alan fue 100% striking y ha evolucionado bastante y está entrenando con usted. Memo también. Ah, claro. Memo Torres. Era un luchador olímpico, o sea... Sí, que no se enoje Memo, pero representó. Pegaba así nomás. Entonces, pero... ¿Y ahorita la máquina que es? No. Sí, ya ahora está noqueando. Ese es el tema. Exactamente. Y noqueando no a cualquiera. Ahora noqueó a este Victorious, sí. Victorious, Vic Moreno, exactamente. Sí, muy buena pelea. ¿Cuándo nace la idea de formar Samurai FC? En el 2007. 2007. Yo, después de haber estado pues dando vueltas en gimnasios, yo sentía que quería tener lo mío. Samurai nace en sus inicios como una idea de una escuela de defensa personal. O sea, fue mi primer instinto, hacer una academia de defensa personal de artes marciales, en la que viéramos diferentes cosas, pero enfocada a la parte real, a la parte de la calle. O sea, como era el karate en su tiempo, como eran las artes marciales antes. Abro la escuela y obviamente la gente entró, pero con la idea pues del MMA, la idea de lo que está pasando en UFC. Y
le dimos un giro, ahí yo ya lo conocía mucho antes. Tito Castro entra al proyecto, a la parte de todo lo que es grappling, aunque él también tiene un background importante en striking, pero él ya venía, ya era cinta morada de Jiu-Jitsu. En ese tiempo era algo muy alto, o sea, sí. Y él pues literalmente nos asociamos, ¿no? Por decirlo así. Había otro compañero, Ulises de la Cruz, que él después, él fue mi maestro mucho tiempo, él se dedicó después a hacer eventos, organizar eventos. Pero Tito y yo nos quedamos con ese proyecto y después se agregó Gabriel Toussaint, que hoy sigue aquí, y entre los tres podría decir que se hizo el proyecto de Samurai como se conoce hoy, una escuela de artes marciales mixtas. En ese entonces, cuando inicia Samurai FC, ¿usted estaba activo como peleador? Sí, sí, yo todavía peleé en el 2018, o sea, pero No, sí, no, yo seguí, sí, sí. Sí, yo creo que mi pico fue en el 2010, ahí fue cuando tuve más peleas, entre el 2009 y el 2011 fue cuando más activo estuve. Pero sí, es lo que le digo a mis alumnos hoy, fíjate lo que comentas. Hoy se quejan de que el corte y la recuperación y que no tengo el descanso. Les digo, chavos, nosotros dábamos clase el jueves. El viernes cortábamos peso. Nos pesaban y nos íbamos a dar clase. Todavía yo llegué a dar clases después de que me pesaran. Me pesaban, nos íbamos a dar clase y al otro día peleabas. Es más, yo una vez peleé en la noche y di clases en la mañana. Porque es lo que era, es lo que sí, había, claro. O sea, así era. Y me acuerdo de cosas con mis compañeros, experiencias que digo, pues hoy en día están en el cielo y se quejan de muchas cosas que no deberían de quejarse los peleadores, no solo mis alumnos, en general. Yo los veo con una displicencia como una cuestión de divas totales en Lux, por ejemplo, que llegan y no me han dado mi no sé qué, y no tengo mi recuperación, y no puedo ir a las fotos porque estoy cortando. Hermano, por el amor de Dios, o sea, no, o sea, sí se ha vuelto un tema mucho más blando en su manera de verlo. Sí sé que es más profesional, pero antes era, pues, como se pudiera, o sea, a veces cortabas dando clase. Yo me acuerdo una vez, compañeros míos dando clase en sauna, o sea, dando la clase con el sauna puesto para ir sudando de una vez. El traje ese de Entonces, plástico, sí. sí, así, entrenando la misma clase que estaban dando, nada de que hoy, una semana antes, yo no quiero saber nada de nadie. No, pues no. Eso es otra situación. ¿Que le tocó todavía eso de las peleas donde no los pesaban tal cual, sino que más o menos están ahí del vuelo y los subían? ¿O sí estaba Sí, ya más? sí, no, hubo un tiempo en que era un rango. A veces Exacto. era de 5 kilos o de 10, pero sí te tocaba de, a ver, de 70 a 75, de 75 a 80. O sea, eran 5 kilos de juego al principio. Ya después no, pero lo horrible era, pues, que la gente no sabía de grappling. Claro. Entonces, te ibas al piso y invariablemente era beso, te gritaban, empezaban a chiflar que son novios y ya dátelo, o sea, Bueno, era muy... eso nos pasó en Cancún hace un Sí, año y exactamente, me poquito más, ¿no? sorprendió. Sí, poquito más, La pero vez yo que fue también. que tocó un grupo, Exactamente. esa Sí, vez me acuerdo que ya páralos, échales agua, gritaban. sí, sí, sí. Con la Pero, pues estelar sí, de Eric Silva. sí, échales agua y gritaban beso. Hay una cultura que todavía no la tenemos, lo entiendo. Pero también te voy a decir algo. Hay gente en México que todavía lo confunde con la lucha libre y que siente que paga un boleto para poderle ir a gritar a los atletas. Todavía existe eso. Yo pagué mi boleto y les puedo gritar lo que yo quiera. Siempre. No falta el borracho, de repente. Cada vez hay más cultura. A mí eso me da muchísimo gusto. Yo ya ahora veo que en vez de que le griten eso, le empiezan a gritar cosas. Sí. Codo, rodilla,
ahí tiene la guillotina, o sea, el público en general, eso está muy padre, pues. Sí, yo cuento esta anécdota como excepción, porque, no, hombre, el público de Monterrey, el de Guadalajara, No, no. súper educados, ¿sí? Saben valorar las transiciones, no se aburren. Exacto, sí, se emocionan si hay un raspaje, si hay un derribe, pero sí, no, eso que vimos en Cancún, acá era el pan de cada día, o sea, era muy común que pasara y durante años ocurrió. Coach, y para dejar aquí la anécdota en el podcast, dentro de sus 10 peleas que tuvo, o 11 peleas que tuvo 11, profesionales, 11, 12, 11, eh, 11. bien, ¿alguna pelea que le haya resultado, pues, que haya sido un antes y un después, que haya sido un reto físico importante que recuerde? Que le gustaría compartir Te voy a ser bien sincero, mi primera pelea fue un infierno total, porque como no sabía yo o no estábamos muy conscientes de los cortes de peso de las categorías, yo peleé 95 kilos. Okay. Ya cortado. O sea que peleé con un tipo de 100. Yo me acuerdo el primer intercambio, yo dije, o sea, terrible, o sea, y creo que me fue 3 rounds de 5 minutos. Y de veras dije, no, mentira, eran reglas de Pride. Era un round de 10 y uno de 5. O sea, Y soccer. reglas de Pride, soccer kicks, sí, yo hice 5 peleas con reglas de Pride, en ring, con brinquitos y soccer kicks. Pero creo yo que, fíjate, la pelea que más me gustó a mí fue la más fea en el lugar. Te voy a contar por qué. Hubo una pelea en Guadalajara que ya la hice, imagínate, en 82 kilos y medio. O sea, más de 12 kilos abajo de la primera. Ya me sentía mucho más rápido, mucho más completo. Siento que fue la pelea que más me sentí cómodo en todas las áreas. Gané por Grand and Pound, pero estuvo muy chistosa porque fue como en un cerro y al lado de la jaula había como un terreno donde había vacas. Entonces, estaba el ring, estaba una reja de púas y había vacas. Entonces, las vacas estaban viendo el evento. Entonces, se cuenta que hubo un momento en que caías al ring y volteabas y tenías más cerca a la vaca que a tu esquina. Pero pues ya lo cuento como una anécdota, o sea, no, Sí, no, sí claro. digo. Y la última pelea que tuve, que fue, esa no la meto en el MMA, pero fue de kickboxing en Guadalajara, de K1. Y pues también la disfruté mucho porque pues ya más maduro, ¿no? Ya pues puedes disfrutar más de las cosas, de pelear, de disfrutar todo el trayecto. Ya no quieres llegar a UFC, ya no te importa el récord, ya lo que quería era subirme y disfrutarlo, pero pues sí, cada pelea en particular te deja algo. Sí, no, y lo comprendo perfectamente lo que platica ahorita. La evolución ha sido a pasos agigantados en los últimos años. A mí me tocó, porque antes de que existiera Lux, Joe y yo organizábamos eventos de Muay Thai o de kickboxing también. Y andábamos con César Vázquez, con Sí, Bam Bam, y pues era lo que había, pero eran peleas en bares y se exacto, acostumbraba si no se pegaban, aventaban la cerveza cerveza. y se ponían los guantes ahí atrás de una cortinita y o sea, era No, así. otra cosa, sí, sí. Yo hoy veo looks y de veras digo, no sabes lo que daría por haber peleado en un escenario así. Y siempre le digo a mis alumnos eso, no saben lo afortunados que son de tener este escenario y de tener esta proyección. O sea, de veras no tienen idea de lo que muchos pasamos para que ustedes llegaran a esto, porque de eso se trata. Sí. O sea, pelear, a mí me tocó pelear. No, o sea, eso de la vaca es amigable, pero otras cosas que dices, pues calentando en un baño, adentro de un excusado, o sea, cosas que dices, era lo que había, bares no lindos,
de repente peleas pues, que no tenías planeadas, pero son anécdotas que te van haciendo y te dan la capacidad de proyectarle a tus alumnos que forjó las bases que ellos tienen hoy. Bien. Ahora que habla de sus alumnos, funda Samurai FC, pero ¿en qué momento se despierta ese chip en usted de, ¿sabes qué? Quiero compartir conocimiento, quiero entrenar chicos. Empezó con la pura idea de defensa personal, pero ¿a dónde quería llegar con esto, con esta nueva faceta que despertó? En el 2007 yo quería poner una academia como parte de poder trascender como la enseñanza, ¿no? O sea, lo que yo había aprendido y a mí se me hace quería ayudar a los demás. No, la verdad no quería ayudar a los demás, quería enseñar. O sea, y a través de la enseñanza a lo mejor poder transformarle la idea o la concepción de las cosas a alguien siempre es muy valioso. Cuando tú ves historias de éxito a través del arte marcial, es valiosísimo. Pero eso yo no lo tenía tan tangible. O sea, sería un error decirte que lo hice para transformar vidas, no es cierto. Lo hice porque quería poner una escuela. Pero ya con el tiempo nos dimos cuenta, mis socios y yo, de la cantidad de gente que llegaba y se transformaba, cambiaba, pero luego en los eventos, pues gente que decía, oye, yo quiero pelear. ¿Sí? Yo quiero pelear, yo quiero competir. Cuando te involucras como entrenador en el proceso de alguien, te enamoras de ese proceso. O sea, no es la enseñanza, es el coachar, el llevar a alguien a su máxima rendimiento, a su límite, a explotar sus capacidades. Y pues eso fue lo que a mí fue lo que más me gustó, pues. O sea, yo te puedo decir que me gusta mucho más esta parte que la parte que yo hice como competidor. Muchísimo más esta. Sí, he visto que se involucra bastante con sus alumnos, habla mucho con ellos, tiene también un aspecto, les enseña la filosofía del deporte, no solo lo que significa, pues, el golpear, el patear, las sumisiones, también se involucra con ellos. Coach, ¿cuál considera usted que son los atributos que necesita un peleador o un luchador de MMA para poder alcanzar el éxito dentro del deporte? Yo siempre hablo de que para llegar al más alto nivel necesitas 5 cosas, que podrían ser 4, pero te voy a explicar por qué las digo. Porque hay peleadores que tienen 3, pero con una que les falte, van a quedarse en medio. Bien. Van a destacar, pero nunca van a subir al más alto nivel. La primera, no es por orden de importancia, pero se necesita disciplina. Eso es fundamental. Si tú no tienes disciplina en tu alimentación, en tu entrenamiento, en tu cuidado personal, en tu rutina, difícilmente vas a llegar al alto nivel. ¿Ok? Luego está el talento. El talento es algo que pues, no podemos negar, porque sin talento tú podrás tener todas, pero quien tenga las mismas que tú, pero tenga más talento, pues, o sea, tienes que ser talentoso para brillar en cualquier deporte, ¿no? Sí. La otra, que creo que es determinante, pues es el coraje, ¿no? En México le decimos, pues, los huevos, ¿no? O sea, esa parte que te hace ser peleador, lo que hace la diferencia entre un basquetbolista, un futbolista y el arte marcialista. O sea, lo peor que te puede pasar en otros deportes es fallar un tiro y lo vuelves a intentar. Acá tú vas en el MMA o en cualquier arte marcial en contra de tu naturaleza. O sea, es un tema de coraje, de valor. En las otras partes no lo necesitas. Aquí sí es un tema totalmente que va en contra del ser humano. Tu cuerpo y tu mente te van a decir, no, güey, no te puedes meter a que te golpees con alguien. Es antinatural. Tú vences ese coraje. Entonces, si no lo tienes, tú puedes ser el más talentoso del mundo. Tú puedes ser el que tiene, Tito lo decía, puedes tener los mejores guantes, el mejor instructor, pero si no tienes huevos, no vas a llegar. Ahí van 3, ¿verdad? Entonces, decimos que es disciplina, ¿sí?
Ya ahorita vamos en la parte del coraje, ¿no? Sí. El talento lo dijimos. Y una muy importante es la parte mental, que no es la misma que el coraje. Porque tú puedes tener mucho coraje en el momento, pero si mentalmente tú no estás en el presente de lo que estás haciendo y te ganan otro tipo de emociones, digamos, si tú no sabes controlar tu mente, difícilmente vas a llegar. O sea, si factores externos te están influenciando y te están rompiendo todo el tiempo la cabeza, jamás vas a lograr de alguna manera llegar a brillar, porque eso de eso se trata. Cualquiera se puede subir a pelear y puede ganar por cualquiera de las que te dije, pero si tú no tienes estas, difícilmente vas a subir hasta un nivel alto, porque conozco gente talentosísima, con un chingo de huevos, que es una persona mentalmente muy fuerte, pero no es disciplinada. Entonces no te cumple con los entrenamientos, no hace cardio, ¿sí? Y la última es la parte física. Bien. Hace muchos años, la gente podía ganar MMA sin un físico muy depurado. Hoy no. Hoy necesitas la parte física complementarla con todo lo demás. Yo conozco gente con una habilidad increíble, con todas las que te digo, pero nunca quiso hacer físico o quiere hacer físico, y alguien con la pura fuerza le va a ganar. En Estados Unidos ha pasado. Dominan deportes por su capacidad física, empezando por el fútbol. Ya nos comieron en el fútbol, y no es por talento, y no es por huevos, y no es por mentalidad, es por físico. Son atletas de alto rendimiento, páralos. Te corren los 90 minutos como si fuera un maratón, entran duro, te cargan duro. Pues por más talento que tú quieras tener, hace tantos años Cuauhtémoc Blanco, sí, Cuauhtémoc, te sale la Cuauhtemiña, gordito, ya no. Ya sí. No, en todos los deportes ha ocurrido, en el MMA también. Sí, claro, ahí vemos a Cristiano Ronaldo, que no sé cuántos metros salta para poder conectar un cabezazo. Sí, claro, sí. Son... Ves el cuerpo de él y está completamente trabajado desde el pulgar hasta el cabello, todo. Ve los campeones de antes, de UFC. Varios. Eran con un físico de repente promedio, hasta gorditos. Ah, bueno. Hoy ya es muy raro. Sí. Royce, o sea, Gracie no era nada espectacular. Fedor Emelianenko también tenía un cuerpo. Era lo impresionante de Fedor, que le ganaba a otros muchísimo más musculosos que él. Sí, pero Fedor es como un Maradona, como un Messi, ¿no? Gente fuera de serie que iba a brillar de todos modos. Pero pues hoy en día necesitas para mí esas 5 cosas. Bien. Aquí apunté unas preguntas que tenía ganas de hacerle. Bueno, nada más también, usted bien lo dijo, puedes jugar fútbol, puedes jugar tenis, pero MMA, box, no te puedes subir a jugar eso, o sea, puedes salir muy lastimado. Es un deporte distinto. Uh-huh. Es que no es un deporte, es un arte. Exactamente. O sea, esa es la gran diferencia. Sí. Porque necesitas algo más que lo deportivo. Acá tienes que meter espíritu, tienes que meter una cuestión espiritual para poder superar el miedo. O sea, y el miedo no es al rival, es al miedo intrínseco que tiene el hombre a enfrentarse a alguien más. O sea, es como el torero. Yo no soy aficionado a la fiesta brava. No me gusta, pero reconozco que el valor que tiene el tipo de meterse enfrente del toro y jugársela es similar a quien escala como free solo, que escala sin 200 metros, sin arnés. Ese tipo de cositas, o el paracaidismo, ese tipo de cositas que te llevan a un paso más allá, tienen que ver con otro tipo de cuestiones. El arte marcial, el MMA en este caso, lleva al ser humano a otro plano muy diferente que cualquier otro deporte. Sí, despierta un instinto ahí primitivo que yo creo supervivencia. Que te sirve, exactamente. Esa te sirve para todos los aspectos de tu vida. Sí. Así es. Había apuntado esta pregunta porque es una duda muy personal que tengo. Yo hace poco, bueno, hace 6 años y medio dejé de tomar. Estaba teniendo un problema, sinceramente, con el alcohol. Y lo dejé de tajo.
me refugié bastante en el ejercicio. Empecé a entrenar pesas, Muay Thai y Jiu-Jitsu. Iba en la mañana a pesas y en la tarde a clases de artes marciales. Y fue como mi manera de salir de esa ansiedad y todo este esfuerzo se desembocó, culminó en una hernia discal que tengo actualmente. Entonces mi pregunta es esta, ¿usted cómo equilibra la enseñanza de las habilidades para el combate eh, sin llegar a las lesiones, sin hacer que los atletas se esfuercen más de lo debido y promocionar la salud física y mental de los atletas para que no se excedan tanto? Es una pregunta muy interesante y hasta cierto punto un poco compleja, porque aquí hablamos de atletas y también hay un público en general que entrena. En ambos casos, el conocimiento de la preparación física o el conocimiento de la mecánica humana es importantísima. En la vieja escuela te exigían y vamos, maldito, o sea, no les importaba si terneabas, si te dislocabas un hombro, incluso, por ejemplo, el propio Memo Torres tiene cirugías de hombro porque su entrenador lo llevaba al máximo con el hombro roto, o sea, ¿cómo no? ¿Y qué tiempo? O sea, era una manera de trabajar. Creo que hoy en día la cultura del deporte y de la cultura de la preparación física, nosotros tenemos una preparadora física que se llama Mayra Toussaint, que ha estado estudiando muchísimo todo ese tema, o sea, cómo también llevar tu cuerpo al descanso, pero creo que también tiene mucho que ver la parte de la rehabilitación. En Samurai prácticamente todos los atletas tienen un centro de descarga muscular, rehabilitación, cuestión física, y todos tienen un preparador físico. Todos tienen un preparador físico, adentro o fuera del gimnasio, ¿sí? Algunos van con Fernando Quirós, otros están con Mayra, otros tienen su propio tipo de entrenamiento, pero todos están haciendo la parte física. Sí se lesionan, pero el tema es que tú no puedes empezar a entrenar esto de 0 a 100. Creo que el instructor tiene que ser súper cuidadoso. Si llega una persona nueva, no le puedes poner a hacer lo mismo que tiene haciendo el que tiene un año. Lo tienes que ir cuidando y preguntarle primero, oye, ¿tienes alguna lesión? Esa es la primera. ¿Vienes de alguna cirugía? ¿Algo te duele? Es que, ¿qué crees? Pues yo vengo de una cirugía de tubillo. Bueno, pues no brinques ahorita. Vamos a hacer puro box. Ese creo que es algo súper importante. La parte física, por eso te lo digo, es una parte importantísima porque una cultura física de preparación evita las lesiones en un altísimo porcentaje. Si tu masa muscular es fuerte, si tus ligamentos están contenidos, si tú estás haciendo las cosas bien, no habría por qué haber tantas lesiones. Y la otra, si hay una lesión, hay que parar. Ese es el tema. Si hay una lesión, tienes que hacer la recuperación necesaria. Y muchos atletas no les gusta. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que a nadie. Es que te enamoras de la adrenalina que sueltas o Así las es. Sí, endorfinas a la oración. Uh-huh. detener es terrible, pero pues todo el mundo lo hace. Yo lo veo en el fútbol y de repente, va a estar fuera 3 semanas por un esguincito. Pero pues ni modo, Sí. es lo que va a tardar y eso es lo que tienes que hacer. Y me interesaba su opinión de esta pregunta porque precisamente este es el objetivo del podcast. Me quiero dirigir a esos jóvenes que tienen la inquietud de entrometerse o de introducirse al mundo de las artes marciales mixtas, entonces que comprendan y vayan perdiendo muchos miedos y vayan resolviendo muchos tabús. También había apuntado esto. Sé que usted pues ha pasado, es entrenador de Sarai y de Alan, y recuerdo muy bien la derrota que tuvo Sarai contra Tani Torres cuando fue el torneo Guerreros Lux, Sí. y cuando por primera vez Alan tuvo la oportunidad del cinturón de Lux Fight League contra Draco Cosio, que también fue una derrota. ¿Usted cómo le hace para ayudarle a los peleadores a superar esas derrotas y que se mantengan motivados después de una derrota de ese índole? Creo que lo más importante es creer en ellos, ¿sí? Si tú crees en ellos y de veras
les das ese voto de confianza real desde tu corazón, ellos lo van a saber. Cuando un cinturón llega después de haber sudado sangre, como el de Sarai, tiene otro sentido a que si lo ganaste sin haber tenido esa guerra tan personal de haber superado una derrota dolorosa. Los dos fueron por el cinturón y los dos lo perdieron primero. Creo que te habla mucho del atleta, del arte marcialista, qué tan fácil, o digo, qué tan fuerte se recuperan. Hay otros que no se levantan jamás. Y lo puedes ver. Hay peleadores que con una derrota dolorosa ya no los vuelves a ver. Por lo menos no los vuelves a ver igual. Se necesita mucho trabajo, se necesita mucho carácter, pero mucho apoyo también para salir de una derrota de esas. Cuando han ocurrido, pues yo lo único que les digo es, yo no me gusta caer en el lugar común de, no pasa nada, es una derrota más. No es cierto, güey. Se te pudo acabar aquí tu carrera si tú te lo permites. O sea, minimizar una derrota por un cinturón es una estupidez. O sea, yo me acuerdo, Sarai lloró 3 días, porque para ella y para nosotros hubo una cuestión ahí en la decisión, la respetamos como siempre, pero pues una pelea de 5 rounds encarnizada, pero ella jamás dijo, yo creo que ya me voy a retirar. O sea, claro que a todo el mundo le pueden pasar 1000 cosas por la cabeza en las primeras 12 horas, ¿no? Pero después, yo lo único que les dije es, yo no voy a renunciar, yo no los voy a abandonar, y si ya estuvieron rozando esto, lo van a conseguir si quieren. Así de fácil. O sea, una derrota no puede definir toda su carrera, pero si ustedes permiten que una derrota los lleve para abajo, ustedes no merecen el cinturón. Así de fácil es. Sí. O sea, para ser campeón hay que saber levantarse de la lona muchas veces, y si no lo logras, no mereces ser campeón. O sea, que te toque un cinturón de rebote no tiene mucho sentido. Y le hago esta pregunta a usted porque es evidente la evolución de ambos, tanto de Alan como de Sarai, después de esa derrota. Siempre han sido buenos, obviamente, pero ahorita son los campeones de Lux Fight League y lo han hecho muy bien, y sí se notó una evolución. Entonces, si usted estuvo de la mano de esa preparación, sabía que podía dar una buena respuesta a esto. Sí, creo que sí, como coach, también los años te van dando más serenidad. Yo veo coaches nuevos, jóvenes, que son leones jóvenes, pero son muy emocionales y se involucran mucho como si ellos estuvieran peleando en la parte emocional, y cuando pues creo que el tiempo te va dando la idea de la contención, del acompañamiento con el peleador, de hacerlos sentir lo que realmente son, y ponerlos o ayudarlos a sobrellevar eso, pero también, como tú lo dices, a tener una mejor versión. Porque una derrota de ese tipo, o como tú lo acabas de decir, o te hace mejor o te acaba la carrera, que es lo que a muchos les pasa. Sí. ¿Cuántos casos no hemos visto de peleadores que tal vez venían invictos, sufren una derrota y... Sí, luego ya no se levantan. No saben lidiar con ella. Exacto. Coach, ¿cuál considera usted que es la enseñanza más útil que usted le puede transmitir a un alumno para controlar la presión o el estrés previo a una pelea? ¿Cómo es la dinámica que se vive detrás en los camerinos de los peleadores antes de subirse al octágono? ¿Cada peleador tiene la suya personal o usted les enseña algún ritual, algo así para que suban más tranquilos al octágono? Hay dos cosas. La más importante es cómo llegaste a ese vestidor. Si hiciste tu trabajo, si de veras hiciste un gran campamento, tú los ves que están serenos, están tranquilos. Muchos pues saben que pues vas a tener nervios, vas a tener miedo, eso es normal, pero creo que cuando hiciste un gran trabajo y ellos lo saben y tú lo sabes, no hay mucho tema de cómo controlar eso porque ya lo tienen ahí. En una cuestión de ritual, yo siempre hago una oración. Siempre, sí o sí, antes de subir a la jaula. Y yo siempre a veces junto a todos los que estén en el vestidor, O sea, toda la esquina negra que esté en ese momento, a ver, vénganse, ya ando jalando. Y el otro de a quien le decía, yo sé que tú
eres ateo, pero vente, vamos a rezar, etcétera, etcétera. El otro día me jalé a Teco y me jalé a todo el mundo y les dije, a ver, que sean la malilla, les va a tocar rezar. Pero el juntar a tanta energía en un momento para conectar y después aplaudir todos y gritar, creo que es un ritual que a mí me funciona mucho porque es como también un desfogue, pero una energía muy fuerte que se hace en un vestidor, como lo vería algo así como cuando un equipo de un equipo de básquet o de ese, a medio tiempo o antes de salir gritan algo o hacen algo, acá yo lo trato de hacer con toda la gente que está en esa esquina. Todos los peleadores con los coaches, vénganse para acá y vamos a hacer esta oración y vamos a gritar después, a aplaudir y un abrazo y eso genera como un estado fuerte, ¿no? De ir a la guerra, de ir como de un grupo de guerreros preparándose para eso y te da mucha confianza. Que no es un ritual que yo he inventado, pues ve las películas de Braveheart y eso y siempre hay un pequeño discurso que no es lo mismo que se lo das al peleador solo a que si lo hacemos todos juntos. Claro, pero creo que como coach lo que te toca es pues, recordarle el trabajo, recordarle qué es lo que ha hecho, recordarle por qué está aquí, por qué llegó aquí, cuánto tiempo sufrió, sudó, sangró para estar en este momento, que es lo que él quería. Más claro. o menos, es por ahí. Sí, darle toda la seguridad que se ha ganado a lo largo de los entrenamientos. Sabemos, la mayoría de las personas, o se tiene una idea, pues cómo se dividen las actividades semanales de una academia como la suya. Tal vez tienen sus días de jiu-jitsu, sus días de striking, sus días de lucha, luego MMA juntos, los días de sparring, pero cada quien tendrá su diferente forma de hacer la distribución de los entrenamientos. Pero usted, ¿cómo incorpora el entrenamiento mental y psicológico, incluso filosófico, dentro de sus clases? Nosotros siempre nosotros tenemos la clase que decimos pro todos los días a las 10 de la mañana. Esa clase no hay manera en que no se dé. Lunes y miércoles es striking y luego MMA. Sí. Y martes y jueves es lucha y luego grappling con MMA. Son 2 horas diarias más todo lo demás, pero esas son de cajón. En esas horas siempre tratamos de hacer reflexiones, ¿sí? Sobre peleas que acaban de ocurrir, sobre peleas que vienen, sobre rivales. A veces vemos peleas de los rivales en turno, a veces comentamos algo que pasó. Por ejemplo, siempre que hay un Lux, yo el lunes hablo de algo que vi ahí, ¿no? Ya sea de mis alumnos o de otros, porque pues ahí están, o sea, ¿vieron la pelea de fulanito? ¿Vieron por qué lo derribaron? Bueno, lo derribaron porque hizo esto y esto, o sea, es un estudio. Pero yo creo que emocionalmente y mentalmente, yo en lo personal trato de hacer, para empezar, una cuestión grupal en la que la energía del grupo vaya hacia un mismo lado, en la que trato de expresarles cuál es la idea de esto, no perder por qué están aquí. Es un trabajo arduo porque a veces hay que jalar a unos para abajo a la tierra y hay otros hay que darles un globito para que se suban y a otros hay que mantenerlos donde están y luego la lucha de los egos. Todo eso lo hacemos, yo siempre trato. Hay que estar bajando niveles. Yo a veces siento que tengo una consola de DJ y tengo que estar moviendo a uno acá, otro acá, junto con, digo, mi socio también, él tiene su manera a lo mejor un poco más directa con cada uno, yo lo hago más grupal, pero algo que me ha funcionado es las actividades fuera de Samurai. Bien. Hacer una idea de hiking, hacer una terapia de algunas cuestiones de respiración, llevarlos todos a una carne asada, hacer algo fuera, porque eso siempre libera un poco de vapor, ¿no? De tensión y te lleva a entender que pues esto no deja de ser parte de tu vida, pues. Sí, 100%. Vi un fragmento ayer que me estaba preparando para esta plática, un fragmento de un podcast muy bueno que no conocía, que se llama Transmutando, en el cual lo invitaron.
Está bastante bueno, lo voy a terminar de ver porque dura creo que casi 2 horas. Está como hora bastante y interesante. cuarto, Sí. ¿Hora y cuarto? Sí. más o Ah, bien, menos. creo que sí. Eh, Hay una parte donde usted menciona que se fue 48 horas a un bosque y Sí. estuvo allá. ¿Eso dónde lo aprendió o usted tomó la decisión? ¿Y cómo fue esa experiencia de estar completamente solo en el bosque? Mira, yo siempre he sentido que el autoconocimiento y la parte en la que uno puede conocerse a sí mismo es en la soledad, ¿no? El otro día escuchaba un, precisamente un tema en Instagram de que el hombre ya no debe de estar solo porque se está suicidando. Entonces que hay que hacer grupos de apoyo entre los hombres porque, o sea, de veras digo, es que a dónde vamos a llegar, pero ese es otro tema, para otro podcast, Quindante, pero No, sí, pero hay que aprender a estar solos, definitivamente. no, es que si tú no dejas el teléfono, el radio, la tele, el estéreo del carro, el internet, el Siri, la otra bocina como se llame Alexa, tú dejas todo eso un día, sin libros, y métete al bosque. Sí, Al único lugar al que vas a tener que voltear va a ser adentro, sobre todo cuando sea de noche. Cuando tú vas ahí, vas a empezar a intentar querer responder ciertas cosas. Algunos lo logramos, otros no lo logramos, o sea, pero el chiste es hacer el esfuerzo por ir hacia ese lugar que a veces puede ser oscuro, pero es la única manera de conocerte. Si tú no te conoces a ti ahí y te quieres conocer en la jaula, en el round 2, no, hermano, pues no vas a llegar a ningún lado. O sea, ahí no te va, ahí te vas a dar de topes porque cuando entiendas de qué se trata, vas a chocar con miedos que a lo mejor ni tienen que ver con el MMA, pero que pueden brotar ahí. Entonces, esta parte pues de un exceso, yo lo digo que es una autoexploración. Yo creo que soy una persona como altamente sensible y creo que muchas veces también yo me voy, lo digo sinceramente, no me apena, a escenarios catastróficos porque las personas altamente sensibles así somos. A veces nos creamos ideas que no están pasando y escenarios que no van. Y en mi búsqueda de ir para donde iba, pues no es la primera vez que lo he hecho, pero a veces trato de también de estar conmigo, de ir a esta parte interior en la que trato de ver dónde está la oscuridad, dónde hay luz, dónde hay una huella, ¿no? Que se tiene que intentar corregir, buscar, sanar, como le quieran decir. Hoy está de moda decir que la herida del abandono, pues a lo mejor no es la herida, ¿no? Por eso ya es una marca, una cicatriz, como le quiera uno decir, pero pues hay que ir a buscar y la única manera de buscarla es ir adentro. A veces la queremos buscar en el clip de Se Regalan Dudas que dura 15 segundos. No, pues ahí no vas a encontrar más que un paliativo. Para mí eso es una aspirina. ¿Crees que te va a resolver tu duda y tu cuestión mental interna y tu cuestión espiritual? Y no es cierto. Hay que ir sí, para adentro, al pozo. 100%. Y me llamó bastante la atención eso que mencionó del bosque y se lo repito, me dan ganas de practicarlo. Eh, yo también vuelvo a lo mismo. Cuando llegaba el fin de semana y tomaba y todo eso, era como una forma de evadir algo, ¿no? Ya incluso era el jueves y ya quería que fuera el viernes para irme a tomar con mis amigos. Cuando dejo el alcohol, lo sustituyo por ese efecto de endorfinas en mi cabeza del exceso de ejercicio. Cuando me lesiono, me quedo sin el alcohol, sin el ejercicio y me empiezo pues a desesperar más, me empiezo como a deprimir. Y precisamente el año pasado me fui a un retiro de meditación, eh, Uh-huh. de una semana entera de meditación así fuerte. Hubo un día en donde duramos con un antifaz puesto sin ver, así con total oscuridad, una meditación guiada con sonidos de frecuencias y cosas así, que Ajá, como duró, cuento. sí, es Joe Dispenza, para ser Ya. exactos. Y él es el que guía la meditación y utiliza unos audios muy buenos, unas frecuencias y unos sonidos como de campanillas y cosas así. Y dependiendo de lo, porque cada meditación tiene una intención. Entonces, Claro. dependiendo de la intención que vaya transcurriendo la meditación,
va cambiando los ritmos, algunos te emocionan, otros te tranquilizan. Está muy padre, muy bien hecho. Pero hubo una en especial que duró 5 horas y media en total oscuridad. Sí, yo en mi vida, yo creo que cualquiera es capaz de llegar a ese lugar al que llegué si tiene el autocontrol de hacerlo aquí en un estudio aquí como el que estoy yo. Pero bueno, ahí ya estás pagando por eso, entonces lo tienes que hacer. Y no te puedes salir ya. Sí, exacto. Y hay gente que desiste, pero si te sales, ya no puedes volver a entrar al salón. Yo duré todo el tiempo y estando ahí, descubrí que la meditación me estaba dando todo eso que yo había buscado. O sea, ese desestrés que me daba el ejercicio, ese desestrés que me daba el alcohol, estaba ahí, estaba dentro de mí, nada más que no había volteado, no había volteado a verlo. Y no, fue un antes y un después, se lo digo así de corazón, y me identifiqué con eso, el estar completamente solo, lidiando con los problemas con uno mismo, sin la distracción de esto, que ya es como una extremidad aparte que tenemos. Claro. Sí. Entonces, nosotros, ahorita que mencionabas eso, para la pelea de Lux de Guadalajara, que teníamos el cinturón de Alan y otras 3 peleas más, hicimos una terapia de cuencos en grupo. Sí. O sea, todos los peleadores, intencionada a ese tema de la pelea, y también es muy fuerte porque pues es una hora de estar oyendo las vibraciones, sintiéndolas de diferentes pues, calibres, y te tiene que llevar a algún lado la resonancia de las cosas. Y es una parte que incluso es científica, como la resonancia magnética. La resonancia magnética es un imán que está girando y que está alineando los electrones hacia un lugar. Y las vibraciones tienen ese tema. Te mueven y te llevan a entrar en un punto. Lo que tú hiciste a mí me parece todavía más hardcore que lo del bosque, porque con los ojos tapados, ahí sí no hay manera en que no voltees para otro lado. O sea, sí, es para adentro, sí o sí, pero lo que tú dices, fíjate, el paliativo del alcohol, del celular, del scroll, del Instagram, de la comida, de la serie, de la música, del ruido, es un paliativo. Es ponerle una curita a algo. Cuando tú te vas al fondo, limpias, escarbas, quitas la costra, ahí puedes empezar a sanar desde el fondo, pero estamos bien acostumbrados a esto tan inmediato que nos da todo y al satisfactor inmediato. Acuérdate lo que decíamos de las películas. Para que tú vieras una película el fin de semana, te tenías que esperar 5 días a que tus papás te llevaran a Videocentro o Blockbuster. Sí. Rentar el cassette, llegar a tu casa, ponerlo en la videocasetera, ponerle play y verla. Pasaban muchas cosas. Para que tú tuvieras una pizza antes de Domino's, tenías que ir por ella, comprarla, regresar a tu... O sea, no era tan rápido el satisfactor. Hoy todo está tan rápido, hasta para uno mismo está aquí la información. Yo me acuerdo, en mi carrera todavía, estudié comunicaciones y periodismo, había que ir a la hemeroteca en tu carro a buscar el periódico, a sacarle una copia al artículo que querías. O sea, era un tema mucho más, la tolerancia a la frustración era mucho más alta. Sí, sí, la gente no tolera estar en silencio. No. Si yo voy en un carro con mis amigos, con mis tías, etcétera, y hay un momento de silencio y alguien lo tiene que llenar. O sea, ¿por qué? Porque no podemos ir callados y lo llenan a veces con pláticas que ni siquiera suman, a veces hasta son pláticas destructivas, así que digo, porque creo que nos han condicionado a que el silencio, como te hace pensar, pues mejor te distraigo todo el rato que no pienses, pues yo te doy la información, con el radio, con la tele, o sea, yo te lleno la cabeza para que tú no lo generes solo, pero pues cuando tú vas solo en el carro sin audio, es cuando piensas, pero pues la gente le da miedo. Es como la gente que resulta que hoy día le da miedo que le llamen por teléfono, sí, que le da ansiedad. Pues, bueno, sí, prefiere los mensajitos. Exacto. Ajá. Excelente, coach. Ya llevamos 1 hora 20 minutos. Le agradezco muchísimo su tiempo. Sí, se me pasó rapidísimo, la verdad. No, yo aquí me puedo quedar hasta las 6, no te creas. No, se va a aburrir la gente.
Sí, coach, no, y lo dejamos para otro, ya sabemos que tenemos plática, entonces para otro podcast volvería a salir Claro que sí, otra hora y media fácilmente. por Bien, supuesto. coach, le mandé una lista de 6 preguntitas rápidas para terminar la Sí, plática. ¿Le parece si comenzamos? vamos. Venga, coach. Pregunta número 1, ¿cuál es o era su caricatura favorita? Mazinger Z, Bien. muchos No, no la van a conocer. si es de otra generación a la mía. Sí, Yo sí, me sí. siento viejo por decir Los Caballeros del Zodíaco, pero usted ¿Sabías que mi segunda es Los Caballeros del Zodiaco? es una obra de arte. Esa era mi segunda, pero por una cuestión quizás más de sentimiento, Mazinger Z fue la primera. Bien, buena respuesta. Pregunta número 2. ¿Cuál es el peleador que más influenció su carrera? Y haciendo esta pregunta se puede ir a algún profesor que tuvo o un peleador que veía en la televisión. Vanderlei Silva cuando estaba en Pride. Uf, era un pitbull. Un pitbull y con un sistema de striking avanzado a su época. Sí. Y no le tenían nada de miedo a recibir golpes. No, Sí, yo creo que él me marcó mucho. La sí, chute box, todo el sistema. a mí también, sí. Cuando peleó contra Mirko Krokop, cómo sufrí, porque no sabía cuál de los dos irle, los dos eran así como que mis ídolos. Eran unas bestias, Sí. pero pues yo creo que él. Excelente, Vanderlei Silva. Pregunta número 3, ¿nos puedes recomendar 2 películas? 2 películas. Yo soy muy amante del cine, pero vinculadas al tema de lo que estamos hablando, yo creo que no hay un peleador o un instructor que no pueda dejar de ver Rocky 1. O sea, Rocky 1 la tienes que ver. O sea, es obligatoria que la vea todo el mundo. Y John Wick 1 a mí me gusta mucho por la parte de la resiliencia, y aunque es una cuestión obviamente pues muy fantasiosa, pues yo siempre le recomiendo a todo el mundo que la vea, porque te habla de un guerrero moderno que no cae en el tema del superhéroe. Y eso a mí se me hace muy valioso de ese personaje. Sigue siendo un personaje de ficción, pero es una manera diferente de concebirlo. Y aparte, ¿quién no sería capaz de hacer todo eso si le matan a su perro? Te ¿no? Matan a tu perro y luego quieres el Mustang y bueno, en fin. Ah, ¿no? Y el perro es el... El perro, sí, no. ¿Sí es de tener mascotas usted? Sí, me gustan, sí. Sí, pero pues sí. El perrito que le matan y con el que se queda, los dos están muy bonitos. Sí, esa película a mí me gusta mucho. Valoro mucho las escenas de acción que no tienen cortes y todo el trabajo. Están increíbles. Sí. Yo en la pandemia vi cuando estaban preparando John Wick, la última. O sea, ya la estaban grabando filmando desde la pandemia. Y dices, o sea, la preparación que tuvo, pues está brutal. Aparte, él hace jiu-jitsu de verdad. Sí. Keanu Reeves y practica jiu-jitsu, creo que cinta morada y le va muy bien. O sea, sí, no, a mí la saga entera me fascina, pero por empezar, pues empezaría por la 1. Claro, sí, siempre la 1 es la mejor, es la que yo también más disfruté. Bien, pregunta número 4, coach. ¿Qué significa el éxito para usted? Para mí el éxito es el alcanzar o el llegar a la paz en todos los aspectos. La paz mental, la paz física, que sí existe, la paz física. ¿Por qué no la paz económica y la paz pues emocional y espiritual en general? O sea, para mí el éxito es la persona que puede llegar a sentarse y decir, estoy en orden y coherente en todas esas áreas. Esa es una persona exitosa para mí. Puede haber una persona que tenga 10,000 millones de dólares, pero que no duerma, que esté estresado, que tenga la presión alta. Pues no, para mí no es una persona exitosa. 100%. Básicamente. Ya casi terminamos, coach. 3 cualidades que usted valore más en otro ser humano. La lealtad, el valor y la disciplina. Perfecto. Como parte, pues, o sea, te podría decir que la capacidad de expresar sus emociones, pero creo que las otras van vinculadas a lo mismo.
Por lo general, trato de cambiar estas preguntas que hago al final, pero a veces las repito. Y siempre que digo las 3 cualidades, eh, yo creo que el 99% de las personas lo primero que me responden es la lealtad. Sí, Quiero hacer un pequeño clip haciendo la pregunta y luego poniendo todas las respuestas. claro, Y, sí. para dar a entender que creo que todos buscamos lo mismo de otro ser humano. Es Buscamos. que cuando alguien te muestra lealtad a sí mismo y a él, o sea, a ti, pues, también habla de una coherencia en muchas cosas. O sea, una persona realmente leal también es una persona honesta, también es una persona compasiva, también es una persona que tiene el valor para ser leal. O sea, esa palabra en sí lleva muchas otras alrededor. Entonces, por eso yo creo que también es algo porque no es lo mismo lealtad que fidelidad, es muy diferente, ¿eh? La lealtad es diferente, pero creo que la lealtad también incluye todas las demás. Por eso es tan importante a lo mejor. Sí. Sexta y última pregunta. ¿Qué consejo le puedes dar a todos esos jóvenes que quieren introducirse al mundo de las MMA y quieren tomárselo en serio y llegar lejos? Hay muchos consejos que te van a poder dar. Entrena duro, no renuncies a tu sueño. Yo les voy a dar un consejo que es real. Duren, inviertan 6 veces más tiempo en el mat que en el teléfono. Y eso les va a llevar a un lugar importante. Si tú entrenas el mismo tiempo que estás en Instagram, no vas a llegar. Si tú entrenas 2 horas, pero estás 1 hora en Instagram, no vas a llegar. ¿A qué me refiero? Si tu actividad de peleador es más importante en las redes que en el mat, porque hoy lo veo, gente que va 1-1, pero es un monstruo en sus redes, es una persona exitosísima en sus redes, saca los clips de su pelea. Yo lo que digo es que hoy, por ejemplo, ves a alguien en Lux que perdió. Él no sube que perdió, pero sí sube todas las fotos que le mandaron, los clips cuando él pega. Y la verdad es que, pues, hermano, vas 1-1, pero te comportas como si fueras 15-0, ¿no? Sí. Y los reels, se andan subiendo reels entrenando y todo el día con canciones. O sea, invierten tiempo en la producción, grabación, realización y manejo de su imagen como peleadores, ¿sí? En redes, pero no es el mismo, no es coherente con lo que entrenan. Para mí es, entrena 6 horas y publica una. Pero publican cuando van llegando al gimnasio, cuando levantaron la pesa, cuando hicieron el drill, le buscan la música, o sea, yo les dije a mis alumnos un día, el día que ustedes se dediquen a ver a sus rivales, el mismo tiempo que se dedican a poner qué música le van a poner al reel donde tiran jab recto, ese día van a subir a un nivel arriba. Ese es mi consejo. No se dejen llevar por el Instagram, no se dejen llevar por lo que otras personas suben. Puede ser súper irreal. Lo único que importa es lo que hagas en el tatami realmente. Las horas que le inviertas, esas son las que son. ¿Quieres subir? Está bien, pero tiene que ser 6 veces más lo que entrenaste para que lo puedas subir. Ese es mi consejo. Es impresionante. Búscate un buen entrenador y todo eso, pues, pero de nada te va a servir si tú quieres ser un peleador para Instagram y definir para qué quieres pelear. ¿Quieres pelear para subir tus videos o quieres pelear para tu camino personal? Esa es la gran diferencia. Sí, los creadores de las redes sociales, de Instagram, Facebook, le dieron en el clavo ahí alguna debilidad que tenía el ser humano, pero son como los dueños de las cigarreras enmascarados. Los Totalmente. Yo no estoy en contra, yo también lo consumo, yo también lo veo. Sí, es como un cuchillo, ¿no? Te puede servir para cortar tu No, comida o para hacer para daño. cortarte a ti, para matar a alguien. Es la paradoja. O sea, es eso, pero también se vale entender que este control que se ejerce a través de eso, porque pues sí, tú lo acabas de decir con las palabras que son, algo encontraron. Pues sí, pero no una, encontraron todas nuestras debilidades y vulnerabilidades emocionales que se nutren y se sanan ahí. Porque si yo tengo una herida de insuficiencia, de abandono, de no ser suficiente, de que en la secundaria si yo tenía eso, ¿sí? En el momento en que yo empiezo a subir videos y fotos y el reconocimiento de likes
no solo me está dando un satisfactorio, me está en teoría, según esto, sanando una cuestión que yo traigo de mi infancia. Y es algo increíble, o sea, porque ya se vuelve pues una adicción, pero como dices, ese ya es para otro podcast. Exacto. Coach, le agradezco muchísimo su tiempo de corazón. Amigos, en la descripción del video va a estar el Instagram del coach Will Peregrina para que vayan y lo sigan y vean lo que él está haciendo. Está activo en sus redes sociales. ¿Algún último mensaje que quiera enviar, coach? Pues agradecerte por el espacio. Estos espacios son súper valiosos para la comunidad de las artes marciales y en general, porque normalmente no se abren. O sea, hoy en día es más importante en otras cosas, pero creo que el mensaje es muy poderoso, el poder compartir a través de esto las maneras de pensar, ¿no? Las diferentes formas de concebir el arte marcial y el MMA. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, estamos en contacto. Un saludo Muchas hasta gracias. allá. Nos vemos pronto en México.